Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea en cada uno de los presentes. Amén. Hoy vamos a estar meditando en el libro de Jeremías, en su capítulo 35, los versículos 5. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta hora me presento como instrumento en tus manos para la gloria y honra de tu nombre. Entrónate en mi vida, conforme a tu voluntad sea hablando. Todo intelecto humano es neutralizado y confundido totalmente, porque tu palabra va a ser ministrada por medio de ti a través de este vaso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Espíritu Santo, entrónate en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, y sea hablando conforme a la voluntad del Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vemos que hoy vamos a hablar de los recabitas. Los recabitas era un pueblo, ¿verdad?, que era familia de Ceneo. Ceneo era el suegro de Moisés. Los hijos del suegro de Moisés, ellos se fueron a habitar con los hijos de Judá. Ellos moraron juntos. Vemos que hubo uno de ellos, de estos descendientes del suegro de Moisés, que se llamaba Jonadab, hijo de Recab. Este le dio un mandamiento a sus hijos y se afincó en decirles que no bebieran vino. Aparte de que no plantaran viñas, que no hicieran casa y esas cosas, sino que estuvieran, dice aquí, ni edifiquéis casa, ni sembréis sementera, ni plantéis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas. Él les mandó a morar en tiendas. Y déjame decirte que ellos fueron obedientes. Dios, probando a este pueblo, le dijo a Jeremías, dile a los recabitas que beban vino, llévalos a la casa de Dios y ponlos a beber vino. Y ellos dijeron que ellos no beberían vino. Vemos que ellos, cuando Nabucodonosor se levantó contra el pueblo de Israel, ellos se fueron a habitar a Jerusalén. Y estando ahí, entonces ellos aprovechaban de ocultarse de los caldeos y del ejército de Siria también en Jerusalén. Pero entonces, estando ahí, yo digo que Dios permitió este escenario con el fin de que ellos estuvieran en donde estaba el pueblo, a la vista del pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque Judá era un pueblo que Dios le había hablado que le obedeciera a él como padre, que se sujetaran a Dios, y ellos no lo hicieron así. Entonces, cuando Dios prueba a este pueblo y ve la fidelidad, Dios decide bendecirle por su fidelidad. Y hoy vamos a hablar de la obediencia que tuvieron estos en obedecer a su padre, que le dio un designio de hombre. Entonces Dios nos da un designio de nuestro Padre, pero nuestro Padre celestial. Dios nos manda a obedecer a la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que se encuentra la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como nosotros mismos, que no tenemos que hacer lo malo, sino procurar con diligencia hacer las cosas que agradan a Dios. Entonces vemos que este pueblo obedeció a la voz de su padre terrenal, y Dios decidió bendecirle, porque el mandamiento que ellos vieron como firme fue el mandamiento de su padre terrenal, a diferencia del pueblo de Judá, que le vinieron adversidades por cuanto ellos no obedecieron a la voz de Dios, que ellos pertenecían al propio pueblo de Israel, porque vemos que estos eran familia del suegro de Moisés, es decir, que no eran propios del pueblo de Israel.
y ellos obedecieron al mandato de su padre. ¿Por qué entonces el pueblo de Judá no obedeció al mandato de Dios? Porque es más fácil que ellos le creyeran a un hombre que ven, que ver a Dios que no ven. ¿Ve? Ahí bienaventurados los que creen sin haberle visto, dice el Señor en las palabras. Entonces, Dios nos está llamando a creer y a obedecerle en Dios. A nosotros nos está llamando como el Israel espiritual. ¿Qué nos está diciendo? Que seamos obedientes a su palabra, que nos sujetemos a Dios. Porque el fin de Dios es bendecir a su creación, bendecir a su pueblo, bendecir a sus hijos. Mira, Dios fue tan maravilloso que le dijo, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto bendeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recá, un varón que esté en mi presencia todos los días. O sea, ellos recibieron recompensa de parte de Dios por la obediencia. Dios quiere que seamos obedientes a Él, que escuchemos la voz de Dios, que nos dejemos dirigir por su palabra, que salgamos de todo lo que a Él no le agrada, de las contiendas, las envidias, el chisme, todo lo que no sea de Dios, las cosas del mundo, el licor, la droga, o sea, todo lo que, esto es para los hijos y los que no son hijos. Todas las cosas que a Dios no le agrada, Dios quiere que salgamos de ellas. ¿Ve? Lo que te impide agradar a Dios. ¿Qué te impide agradar a Dios? La contienda te impide agradar a Dios, pues deja de estar contendiendo. La desobediencia te está impidiendo agradar a Dios, pues sé obediente delante de Dios. Renuncia a todo lo que te está impidiendo agradar a Dios. Porque déjame decirte que por falta de obediencia, uno no agrada a Dios. Por nuestros actos, siendo en contra del designio de Dios, no estamos agradando a Dios. Entonces, Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere bendecir a su creación, pero depende de nosotros que querramos ser bendecidos de parte del Señor. Yo quiero ser bendecida de Dios, tú quieres ser bendecido de Dios, pues vamos a ponernos en esto de agradar a Dios. Es necesario agradar a Dios y ser transformados por la mano poderosa del Señor. El Señor desea y anhela en su corazón de que seamos obedientes a Él. Dios quiere bendecirnos a nosotros como sus hijos. Mira, si Él permitió que todas estas cosas acontecieran en este pueblo, era una señal para el pueblo de Israel. Él permitió que ellos habitaran juntos y que el pueblo de Israel, en este caso Judá, se diera cuenta de la obediencia de estas personas. Incluso está escrito en la palabra para que nosotros tomemos la referencia de que sí se puede obedecer. Ellos se sujetaron a mandamientos de hombre. Dios quiere que te sujetes a la voz de Dios. El mismo Jesucristo obedeció a su Padre, aun sabiendo que le iba a costar su vida entregarla por nosotros. Él obedeció. Él dice en Juan 17 que si era posible pasara de él esa copa, pero que no fuera, corrijo, es Mateo 26, que si era posible pasara de él esa copa, pero que no fuera conforme a su voluntad, sino la de él. O sea, que él estaba cumpliendo un designio de parte del Señor para obedecer a su Padre y hacer cumplir la palabra. Dice que ni una jota ni una tilde de su palabra pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es decir, que todos tenemos que ser obedientes, porque el mismo Jesucristo nos dio ejemplo de la obediencia. Vemos a estas personas, los recabitas, que ellos también dieron ejemplo de obediencia. Ellos se sujetaron a un hombre que fue su padre. Y Jesucristo se sujetó al Padre de todos nosotros, nuestro Creador. Él se sujetó también al designio de Dios. Y Él nos dio ejemplo para que nosotros fuéramos obedientes. Entonces el consejo hoy en día sería que más vale la obediencia que muchos sacrificios, que el fin de todas las cosas es obedecer a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, y a nuestro prójimo amarlo como a nosotros mismos. Así mismo concretó Dios el mandamiento Jesucristo en 2: amar a Dios sobre todas las cosas, ¿ve? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el fin es que pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, para que sea Dios obrando en base a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos en Él. El fin de nuestro Señor es bendecirnos.
¿Cómo? Alcanzando su misericordia, alcanzando su amor infinito. Él pagó el precio por nosotros con un solo fin, que nosotros fuéramos salvos a través de su sacrificio, porque Él cumplió pagando este precio para que nosotros alcanzáramos salvación y vida eterna por medio del sacrificio de Jesucristo. Él entregó su vida, Él derramó su sangre. Mira, nosotros somos más que bendecidos porque Él lo hizo por amor a nosotros. De tal manera fue el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos un privilegio de que contamos con Dios, de que su amor infinito está con nosotros. Y no conforme con eso, sabemos de que Dios está con nosotros porque el mismo Jesús oró para que así como Él y el Padre eran uno, nosotros fuéramos uno en ellos. Por medio del Espíritu Santo nosotros tenemos entrada delante de Dios. El fin de todas las cosas es obedecer a Dios. Dios quiere que le obedezcamos porque Él quiere bendecirnos. En base a la obediencia, a la medida y al don de Dios que tengamos nosotros en nuestro corazón, que Dios haya puesto en nosotros le obedeceremos a Dios. Pero la intención de Dios es que obedezcamos y que escuchemos su voz. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz de Dios sea en cada una de las vidas de los presentes. Amén.